Vamos con otro tema. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, en 4 años los adultos mayores van a alcanzar un 20% de la población total del país. Con estas cifras, Chile entraría a una etapa muy avanzada en envejecimiento demográfico, similar a otras naciones como Uruguay y Cuba. Para conocer más sobre este tema, estamos junto a la investigadora del Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro, Sara Caro. Sara, muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. A ver, aquí estamos con datos y cifras bien consistentes y una proyección y tendencia que se hace bastante tiempo y que deja una conclusión bastante obvia. Hay un envejecimiento de la población también por algo positivo, porque hay una mayor esperanza de vida, de varios temas, digamos. Pero sí la preocupación con respecto a la realidad de los adultos mayores en Chile. ¿Cómo ir evaluando también esto desde el punto de vista positivo, digamos, pero también desde los desafíos que se presenta para poder tener un grupo de adultos mayores que finalmente tenga dignidad y que tenga una buena vida y una buena vejez finalmente? Sí. Bueno, mira, las proyecciones, tal como tú dices, son alentadoras, pero también nos ponen una alerta, ¿no? Claro. Una alerta como sociedad. Nosotros, claro, hace tiempo que venimos hablando y estudiando el envejecimiento de nuestro país. En general, América Latina es una región envejecida, pero esto de que hoy día seamos un país muy envejecido o que tengamos un nivel de envejecimiento muy avanzado, nos pone ya en un lugar mucho más alto, ¿no? Nosotros tuvimos también un proceso de transición demográfica que fue mucho más rápido que otros países. Entonces, eso también ha implicado que a lo mejor no fuimos tan oportunos en responder con políticas públicas, con programas sociales, con un sistema de protección social. Entonces, hoy día tenemos un escenario que en alguna medida yo diría que es complejo desde el punto de vista del desarrollo de servicios, porque tenemos estas cifras que tú ya recoges del Instituto Nacional de Estadísticas, por lo tanto, no tenemos una ventana de oportunidades ya como de ir poniéndonos al día con los servicios. El envejecimiento de la población tenemos que considerar que implica, por un lado, como tú decías, el aumento de las personas mayores, pero también implica que las personas más jóvenes también han envejecido y, por lo tanto, tenemos que ser capaces también de ir generando programas y políticas para los distintos grupos de la población. Claro. Y respecto de las personas que tienen más de 60 años, tenemos primeramente que tomar decisiones respecto de los recursos, ¿no? Hoy día nuestro país está en una situación compleja respecto de crisis económica, crisis en el empleo. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con las secuelas que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, no es una situación que estemos viviendo no solo nosotros como país, ¿no? Sino que las sociedades del mundo en general. Pero en concreto, para nuestro país, esto ha afectado a las personas mayores porque hay una importante proporción de personas que ya han jubilado o estaban en edad de jubilar que siguen realizando actividades remuneradas para poder complementar los ingresos de las bajas pensiones. Entonces, ahí tenemos una dificultad, ¿no? Hay personas mayores que han visto disminuidos sus ingresos porque ya no pueden trabajar o porque los ingresos por el trabajo han disminuido. También tenemos otra gran dificultad que tiene que ver con el monto de las pensiones, ¿no? Y en nuestro país ahora tenemos la pensión garantizada universal, la PGU, pero la reforma del sistema de pensiones ha sido muy lenta. Llevamos ¿cuántos gobiernos ya discutiendo esta reforma? La estamos discutiendo desde antes de que Chile fuera un país muy envejecido, ¿no? Claro. Entonces, eso también nos demuestra que no hemos sido oportunos en tomar decisiones. Nos pasa lo mismo también respecto del Sistema Nacional de Cuidados. Si bien solamente un cuarto de las personas mayores tiene algún nivel de dependencia, las proyecciones indican que justamente esta alta carga de cuidados para el Estado puede ser y está siendo ya, ¿no?, un alto costo. Eso quiere decir que tenemos que buscar sistemas de financiamiento para que el Estado sea capaz de asumir la carga de cuidados de la dependencia que puede representar tener una población muy envejecida con muchas presencias de enfermedades crónicas como son las generaciones más jóvenes, ¿no? Nosotros, en nuestro envejecimiento, tenemos un estándar y un estilo de vida que es más sedentario. Por lo tanto, nuestras enfermedades crónicas probablemente van a estar más presentes, ¿no? El aumento en la diabetes, por ejemplo, en las personas más jóvenes, el aumento de la hipertensión arterial, son enfermedades que nuestros abuelos la mayoría no tuvo, y si las tuvo se las diagnosticaron mucho más tarde porque tuvieron un estilo de vida más activo. Pero nuestra generación, mi generación o la tuya, Nicolás, van a ser generaciones que requieren más cuidados porque tenemos este estilo de vida, claro, que hace que tengamos más patología, y por otro lado
y con esto ya termino, tenemos familias más pequeñas, porque dado que el envejecimiento nos demuestra que estamos teniendo menos hijos, nuestras familias son más pequeñas. Por lo tanto, no tenemos la gran red de apoyo o de familia que hoy día constituye para las personas mayores el cuidado de algún familiar, ¿no? Hoy día la mayor parte de las personas que cuidan son mujeres familiares de las personas mayores que necesitan cuidado. Nosotros ese cuidado no lo vamos a tener. Si no tenemos hijos, si no tenemos familias grandes, ¿quién va a cuidar de nosotros? Esa respuesta la debiéramos estar hoy día ya diseñando como política pública y no tenemos ni los recursos ni hemos tomado las decisiones como país para avanzar en esa línea. Claro, hay una, y me quedo con lo que comentaba al comienzo, Sara, hay una transición demográfica que fue bastante acelerada y justamente nos deja poco preparados para lo que va a ser ese minuto en, por ejemplo, la red de apoyo, de ayuda. Uno dice, bueno, pero para eso está el Estado. Justamente esa es la gran complicación y la gran pregunta desde el tema pensiones, desde el tema del sistema sanitario, y se ha avanzado poco, pero igualmente se ha avanzado en algunos conceptos. El tema es que desde el concepto uno podría decir, bueno, por lo menos ahora ya se habla de cuarta edad. Estaba revisando aquí el 2019, se despachaba en términos de norma desde el Senado lo que era la definición de cuarta edad, mayores de 80. Uno dirá, bueno, ¿eso es relevante? Me imagino que sí, en términos de que los mayores de 80 obviamente están en una situación distinta a los menores de 80 cuando se habla de tercera edad, ¿no? Pero solamente parte desde, me imagino, relevar lo que es el diagnóstico, de aterrizar lo que es la realidad, pero falta todavía para implementar una política pública privada que justamente vaya en apoyo de la tercera y la cuarta edad, ¿no? Sí, es súper importante eso que señalas, Nicolás, porque es importante, hemos usado el criterio de la edad para tomar muchas decisiones en políticas públicas, en legislación. La ciencia nos ha indicado que la edad no es el mejor criterio, dado que el envejecimiento es un proceso muy heterogéneo, ¿no? Entonces vamos a ver personas de 70 y de 80 que son muy disímiles entre sí, ¿no? Si de hecho vemos las figuras públicas que son personas mayores, uno las ve activas, vigentes, con un pensamiento propio. No sé, por ejemplo, los mismos políticos, ¿no? Dado que estamos discutiendo este acuerdo constitucional, el presidente Lagos, la presidenta Michelle Bachelet, son personas mayores que están muy vigentes y eso, por supuesto, que no es una imagen que nosotros podemos homologar probablemente a las personas mayores que necesitan de los programas sociales, que necesitan de los cuidados, que han envejecido en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, es importante usar, si bien vamos a usar el criterio de la edad, lo tenemos que usar en conjunto con otros criterios, como por ejemplo las mediciones de vulnerabilidad que tenemos en nuestro país, el registro social de hogares, la medición de la dependencia, indicadores de salud mental. Hoy día la salud mental es una nueva pandemia, la OMS la ha definido así, sobre todo después del COVID-19, en toda la población, pero ha puesto un especial foco en los más jóvenes y en los mayores. Y en el caso de las personas mayores, dado que no tenemos atención en términos de sistema de protección social, todavía no llegamos siquiera a la atención en salud mental. Entonces tenemos sobre todo mujeres mayores con mayores índices de depresión y ahí no importa tanto si tienes 60 o si tienes 70, porque tu salud mental no te permite envejecer en las mejores condiciones. Y finalmente, sí es importante definir grupos de edad para entender que las personas que tienen más de 75 o más de 85 pueden tener necesidades diversas respecto de los que tienen 60. Entonces es importante que no hablemos solo de personas mayores en general, porque este puede ser un grupo de 40 años, ¿no? También el informe del INE nos muestra que el grupo de personas de 100 años o más es uno de los que más ha aumentado en nuestro país y las proyecciones indican que va a seguir aumentando. Entonces, por supuesto, entendemos que las necesidades que tienen las personas de 100 años o más van a ser muy distintas de las personas que tienen 60 años, aún entendiendo que todos ellos son personas mayores. Sí, Sara, hay otro punto que me parece bien interesante, desde lo que es readecuar, readaptar, potenciar la política pública, la política privada también, pero otros elementos que quizás se nos escapa mucho y son muy relevantes para esta proyección que se da de un envejecimiento más avanzado, y tiene que ver, leí acá, con la adaptación de la infraestructura de las ciudades, para hacerlo más amigable justamente a esta realidad donde todos vamos a estar más viejos, digamos, vamos a ser más viejos, y efectivamente las ciudades tienen, esto pasa también con las personas con capacidades diferentes, pero para el adulto mayor siempre y cada día es un desafío poder abordar el día a día en las ciudades del país, ¿no? Exacto.
Mira, la Organización Mundial de la Salud tiene una iniciativa que son las ciudades amigables con el envejecimiento. El Servicio Nacional del Adulto Mayor en Chile tiene un programa que también es comunidades amigables con el envejecimiento. Hay distintas comunas en Chile que han ido entendiendo y se han ido sumando a esta iniciativa porque justamente la ciencia nos ha demostrado que lo más importante o dentro de los elementos más importantes para un buen envejecer es poder envejecer en el lugar que te hace sentido, en tu comunidad, en el lugar donde quieres vivir. Y ahí tenemos de nuevo una gran dificultad en nuestro país por, como dices tú, el desarrollo de los entornos, ¿no? Pueden ser entornos urbanos o entornos rurales, también, pero tenemos grandes dificultades. Hemos trabajado los diagnósticos que han hecho las comunas a lo largo de Chile y los resultados muestran que el transporte y la vivienda son las dificultades que más enfrentan las personas mayores en el día a día, perdón, para poder vivir mejor en sus entornos. Y son justamente, el transporte se vuelve una principal barrera para que las personas mayores se puedan sentir incluidas en la ciudad. Y acá creo que es súper importante que nuestras autoridades pongan principal atención en lo que tiene que ver con el transporte, el traslado en regiones, ¿no? En provincias, donde sabemos que la mayoría de las ciudades en nuestro país no tienen un metro que funcione como el del de Santiago, que no hay micros, a veces hay solamente colectivos que tienen un costo mucho mayor, que tienen recorridos muy acotados. Las micros a veces funcionan discrecionalmente y las personas mayores son las más afectadas, incluso aunque no tengan problemas de desplazamiento, ¿no? Ya los choferes toman discrecionalmente decisiones de si van a pasar por acá o no, si le van a parar a la persona mayor. En entornos rurales ni hablar, ¿no? A veces, de hecho, directamente no hay recorridos. Y respecto de las viviendas, es súper importante, por un lado, hay mucha necesidad de vivienda, pero también de viviendas compartidas, de villas, de centros comunitarios, de espacios donde justamente podamos ir enfrentando este sentimiento de soledad que muchas personas mayores tienen y que probablemente, como decía antes, nosotros también vamos a tener si somos personas que tenemos menos familia o que tenemos grupos humanos más pequeños con los cuales nos relacionamos. Y hay viviendas en las que viven las personas mayores que también han ido deteriorándose en términos de infraestructura y tenemos muy poquitos recursos en nuestro país para poder habilitar esas viviendas para un envejecimiento, ¿no? Poder instalar abrazaderas en los baños, una rampa que permita el acceso a la vivienda, si hay patio, que ese patio sea un lugar seguro, que no sea un riesgo de caídas. Entonces, al final hemos visto con este trabajo con ciudades amigables que el entorno está presente, están presentes muchas barreras para la inclusión de las personas mayores. Entonces, tal como tú dices, hay muchas preocupaciones a las cuales hay que ir poniendo atención de manera paralela, ¿no? O sea, hoy día ya tenemos que ser capaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, porque dado los resultados del INE, ya somos un país con un envejecimiento muy avanzado. De todas maneras, Sara Caro, investigadora del Observatorio de Envejecimiento UC Confuturo. Muchas gracias nuevamente, Sara, por esta conversación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao.